Bienvenidos de nuevo. Esta semana os traemos una historia que he recordado reflexionando sobre la Dana que vivimos hace poco tiempo. También tenemos la entrevista de un amigo que nos visitó hace poco y luego también vuelve Antonio Checa para contarnos cosas pues siempre interesantes. Pero si me lo permiten, voy a empezar con el relato de terror que yo creo que es el más corto de la historia, al menos que yo conozca. Es un relato del estadounidense Thomas Aldrich y dice así: una mujer está sentada sola en una casa, sabe que no hay nadie más en el mundo, pues todos los otros seres han muerto. Golpean la puerta. Aquí empezamos otro enigmas de la historia. Las gentes que pueden abandonan sus hogares desnudos, semidesnudos y sin pertenencias, y aterrorizadas huyen de la muerte buscando el campanario, los tejados, las copas de los árboles y la altura de peñascos que por suerte abundan por doquier en Ribadelago. En uno y otro barrio los supervivientes se desgañitan gritando a los demás que se salven, al tiempo que sienten cómo se derrumban o desaparecen tras de sí o en torno suyo viviendas y edificios. Son momentos críticos, angustiosos, en los que la desesperación humana se entremezcla con los espeluznantes bramidos y balidos de cientos de animales que permanecen atrapados en las cuadras sin ninguna salvación. Así narra José Antonio García Díez, en su libro Tragedia de Vega de Tera, los 15 minutos angustiosos que se vivieron y murieron en Ribadelago. En ese tiempo, un torrente de 8 millones de metros cúbicos de agua engulló la pequeña aldea y se llevó pendiente abajo la vida de 144 personas. Un estruendo enorme parece romper el cielo. Eran las 12:24 del 9 de enero de 1959. La presa de Vega de Tera, en la comarca de Sanabria, Zamora, acababa de reventar. Tras la explosión, los habitantes de Ribadelago empezaron a oír un tímido susurro que con el paso de los minutos se volvió más obstinado. De pronto, las bombillas dejaron de funcionar y sus vidas se quedaron a oscuras. Algunos pensaron que el siseo era fruto de las ráfagas de viento helado que llevaban todo el día azotando el pueblo. Pero corrieron a la calle y los árboles no se movían. Otros sentían el suelo estremecerse bajo sus pies. La presa se ha roto. La presa se ha roto. Empezaron a gritar los vecinos cuando el agua se comenzó a acumular tras el puente sobre el río Tera. Durante 5 minutos, ejerció de cierre debido a los árboles y cascotes atascados. 5 minutos. Ese fue el tiempo que la providencia concedió a los habitantes de Ribadelago para salvar sus vidas. En el fondo del lago de Sanabria, bajo el lodo, aún yacen los cadáveres de cuando el puente cedió. El agua se apoderó de las calles donde aún resuena el eco de los niños riendo y jugando. Primero a la altura de los tobillos, luego hasta las rodillas, pronto a la altura de los tejados. Muchos ancianos se negaron a moverse, derrotados, pues no tenían fuerzas para correr. Las madres agarraban a sus hijos y buscaban refugio en la enorme roca donde se elevaba el campanario. Otros muchos se quedaron en sus casas, paralizados por el terror y la furia del agua. Los que tuvieron la suerte de vivir en las zonas elevadas, sobrevivieron. Los que no fallecieron. 5 ridículos metros de altura decidían la balanza de la vida y la muerte. Los que quedaron atrapados en mitad de la calle se desvanecieron para siempre. Gran parte de los 144 fallecidos fueron arrastrados junto a casas,
árboles y ganado por la pendiente del río Tera hasta el lago de Sanabria, 500 metros más abajo. Allí reposan para siempre 116 cadáveres. El lodo les hace de lápidas sin nombres. Allí, sin ser olvidados, en el fondo del lago. La rotura de la presa de Vega de Tera, en plena noche del 9 de enero de 1959, es uno de los episodios más duros de la crónica negra de nuestro país y perfectamente aplicable a los hombres de un sector que fue ensalzado a mediados del siglo XX, el hidroeléctrico, autorizado por el Estado para ocupar terrenos y construir complejos donde quiera que corriera o fuera, la verdad no sé si me estoy inventando este término, embalsable el agua. Fueron tantas las prepotencias, las negligencias, las chapuzas y sobre todo desconsideraciones tan palpables y públicas que ocurrió lo temido por la población, la rotura de Vega de Tera. Los que vigilaban la presa y dormían a escasos 100 metros y de cara al muro fueron los últimos en enterarse de la desesperación de 8 millones de litros de agua. Vieron con asombro lo ocurrido al despertarse por la mañana, cuando en Ribadelago estaba consumada la tragedia. No advirtieron la brutal explosión del dique y nadie les avisó del espanto. Así de ineficientes eran los sistemas de comunicación implantados en una obra como aquella, declarada de alto riesgo. Tampoco estuvieron espabiladas las máximas autoridades provinciales, pues los intentos de comunicar el desastre, con ser de máxima urgencia, resultó una desesperación, porque las horas de la noche pasaban y al otro lado del teléfono no se ponía nadie. De esta forma, el auxilio llegó con la luz del día, con las aguas remansadas en el lago y sin ya nada que rescatar, salvo cadáveres. Quedaba atender a unos desangelados supervivientes, salvados por sí mismos y desperdigados por las alturas. Hubo en este gesto gran solidaridad social y en el reparto, pues demasiados intermediarios. En la construcción, la sociedad Moncabril buscó la economía en todos los aspectos, de ahí el asentamiento sobre montículos rocosos para evitar costes de cimentación. Se eligió el tipo de mampostería por ser más barata que la inicialmente propuesta de gravedad. Se asentaron los contrafuertes sin apenas cimentación y confiando en meros anclajes, los que se llevó por delante. Y se rebajó el resguardo a la mitad para ganar volumen de agua y producción de kilovatios. El Estado fue el encargado de supervisar las hechuras y, lejos de sancionar los extraños manejos que se cometían en la sierra, brindó por la obra con celebración y hasta Franco dio alas a la aventura con su presencia en Ribadelago. Vega de Tera fue una obra dejada durante días y días en manos de obreros, con ingenieros dirigidos desde Madrid que realizaban puntuales visitas por estar el Tajo enclavado en el quinto infierno, que incluso hoy es difícil de pisar. 58 años después, el nuevo Ribadelago envejece y el viejo Ribadelago recobra su fuerza. En ambos núcleos se enfatizan las huellas de la tragedia y los monumentos de recuerdo a sus víctimas. Como ven, no es una novedad lo cutres y poco preparados que son y están las personas que gobiernan para administrar nuestro dinero. La prepotencia y el hacer lo que les da la gana, porque sí, porque ellos lo valen, debe ser un mal endémico nuestro y lo de escurrir el bulto y sacar pecho habrá que aceptarlo y hacerlo patrimonio nacional. Porque por más cosas que pasen, siempre tienen quien les defienda como si fuera de uno de ellos. Yo imagino que a todos ustedes esta secuencia de acontecimientos les habrá resultado muy familiar con los de la Dana, los de llamar para pedir ayuda y que nadie llegue y que nadie se haga responsable. Y como les decía, como ven, nada nuevo bajo el sol. Bueno, esta semana repite visita a Vidal Fernández Solano. Vidal, bienvenido otra vez. Igualmente, estoy encantado de estar aquí. Que conste que he vuelto porque dais muy bien de merendar, es difícil negarse. Eso está bien, eso está bien. Nos traes otro libro. Antes te quería comentar si conocías la historia que hemos contado de la rotura de Presa de Vega, que parece brutal, ¿eh? Sí. La gente se piensa que estas cosas solo pasan hoy, lo de la Dana y todo eso, pero los desastres naturales mal solucionados son costumbre nacional. Bueno, pues ya como lo hablamos el otro día, el asunto de la culturilla y tal es lo que me has preguntado, ¿no? Está un poco devaluado últimamente, entonces, bueno, aquí estamos
un montón de pobrecitos intentando que esto vuelva a su sitio. Sí, y que vuelva todo a funcionar. Donde nunca debió moverse, pero los tiempos cambian. En fin. Sí. Bueno, nos traes Lejos en la pradera. Lejos en la pradera, que odio poner etiquetas, pero bueno, esta es una historia de aventuras. Trata de indios Lakota de hace 2000 años. Los Lakota eran una de las tribus de los Sioux. Sí. Y esa portada que tú ves, que es en la única que yo he intervenido un poquito porque yo quería una cosa así, tiene que ver un poco con el origen de la historia. Esta novela está enlazada con otras dos que no he publicado con Esqueleto Negro, sino con otra editorial que se llama Ediciones Rubeo, y que aunque no es una trilogía, la gente lo ve junto. Cuando escribí la primera, que además fue mi primera novela publicada, se titula Molobo, recuerdo, tengo buena memoria yo, recuerdo que en la presentación que hice alguien me preguntó ¿para cuándo la continuación? Y dije, nunca, nunca fueron 2 años. Bueno. Y luego, al cabo de los años ha venido esta, que cronológicamente está antes, pero bueno, digamos que las tres conforman una historia. Yo tenía muchas ganas de escribir una novela de indios, porque me parece que tiene unas costumbres y una espiritualidad muy especiales. Es una cultura súper pues interesante. Estos son unas tribus, están los más guerreros, que son los serpiente de cascabel, también tienen un soñador. Los soñadores existían de verdad en las tribus norteamericanas, se sometían a una ceremonia que era la ceremonia del humo. Bueno, yo creo que se intoxicaban, la verdad, y luego tenían visiones sobre el futuro y propiciaban buenas cosechas, la pesca, el comercio, ese tipo de historias, y está todo reflejado en la novela. Lo que se ve ahí son, en la mitología Sioux está el lobo blanco, que es Shumanitu, es el que representa la luz o las cualidades positivas. Esto aparece en todas las culturas, el yin y el yang, lo bueno y lo malo, o el bien y el mal. Y está también el lobo negro, que tiene un nombre impronunciable, es como Sikatnaika, no sé cómo se dice. Y este representa la oscuridad, y toda la historia gira porque estos dos hermanos, en la mitología Sioux son hermanos, intentan cada uno prevalecer sobre el otro, el bien sobre el mal y el mal sobre el bien, y para ello pues utilizan como marionetas a estas tribus, se cruzan. Hay una cazadora de caimanes que los malotes se llevan en un trueque, y entonces se cruza con los buenos y se enamora del guerrero que representa todo. Hay una niña que hereda los poderes visionarios del soñador, y al final, sin tomar pues, peyote. Al final el asesino es el mayordomo, eso no se puede decir. No, el final no me lo desveles. ¿Y por qué nativos norteamericanos a la hora de escribir? ¿Por qué te gustan? Pues la verdad es que todo empezó con un relato que envié a un concurso de narrativa histórica. También he leído libros, novelas sobre indios norteamericanos, y siempre me han gustado mucho. A lo mejor me podía haber gustado las tribus africanas, porque también me gustó mucho Raíces, el libro, la historia de Punta Quinte. Pero no, pues tenía muchas ganas yo de escribir una novela con indios. Estudié un poco y me empapé de la cultura y de las costumbres. Al final en una mística además muy es muy diferente. Curioso, porque en aquella época todavía no utilizaban arco y flechas, ni tenían caballos. Esa imagen del oeste que tenemos hace 2000 años no era. Y entonces, yo por ejemplo estaba en Atapuerca, y los hombres neolíticos utilizaban para matar, para cazar, una cosa que se llama en América un atel do peces, un atel, que es como una caña, lo hacen con una asta de ciervo y lanzan una zagalla. Y además lo he visto utilizar. Luego uno no sabe utilizarlo, lo intentas hacer tú y no mata ni una cucaracha. Pero lo he visto utilizar y llega a 70 y 80 metros, es increíble. ¡Qué barbaridad! Y luego está, bueno, sus usos, sus costumbres, los trueques que hacen y lo que comerciaban, la espiritualidad. Ellos siempre tienen a sus muertos al lado y quieren que no estén enfadados. Y poco todo hay en la novela, porque era lo que yo quería contar. Yo soy bastante fan de esta cultura. Es evitar que el gran espíritu
malo, vamos a llamarle así, el lobo negro, busca una vía de meterse en el mundo real, en el mundo de los vivos, y la tribu buena, los Nube Blanca, intentan evitarlo. Es que siempre me ha resultado una cultura súper interesante, súper maltratada por el cine y la televisión. Sí, o sea, maltratada totalmente. Y te quería preguntar, ¿queda algo de esta cultura tan antigua en Estados Unidos? ¿Queda algún vestigio o se lo han cepillado ya todo en las reservas? Si quedan restos de esta cultura en Estados Unidos, ¿o ya es todo mitología o escritos? Bueno, cada cultura tiene aunque los veamos primitivos, la culpa es del cine, como acabas de decir tú. Los vemos primitivos, pero no eran primitivos. Eran unas tribus tenían una tecnología y una sabiduría que hoy en día nos dejarían asombrados. También, puestos ya a comparar, los mayas, esas tribus centroamericanas, les ocurría lo mismo. Tenemos la idea de ellos de que eran 4 enanitos con taparrabos saltando por allí, y no era así, se guiaban por las estrellas, tenían muchos conocimientos. Lo que pasa que, como es una cultura que no se ha reflejado en nada escrito, pues está un poco perdido. Claro, son idiomas que no tienen escritura y entonces son fonéticos. Claro. Si tú intentas averiguar cómo se dicen las cosas y tal, todo es transcripción fonética. Hay letras, pero no significan lo mismo que para nosotros. Claro, y es que Estados Unidos ha barrido prácticamente del mapa la cultura. Bueno, los indios de hoy en día en Estados Unidos no son de Estados Unidos. Claro. Ellos no reconocen el gobierno, son la gran nación india y ya está. ¿Los tienen en reservas? Sí, pues los tienen en reservas, todavía están en reservas, pero ellos no reconocen el gobierno federal norteamericano. Claro. Ellos se ven, a fin de cuentas estaban ellos antes. Es su tierra. Es su tierra. Los invasores, Estados Unidos es una sociedad frontera, se ha formado con lo que no querían en ninguna otra cultura. La gente que ha ido allí pues eran pobres, eran maleantes. Sí, a gente a buscarse la vida. Y es una sociedad frontera, realmente está formada con restos de otras sociedades europeas, sobre todo. Por eso sorprende ahora su discurso. Y está erigida sobre sangre negra. Sí. Esos son otros que tampoco también están aparte. Mira, yo siempre, cuando hablamos de Estados Unidos, hacemos la broma de los indios, los negros y los chinos. Porque los chinos también construyeron el ferrocarril, llevaron muchísima cultura y al final son lo menos reconocido de Estados Unidos. Es cierto. Que les ves ahora en televisión ese patriotismo de tú vete a tu país, vete a tu país. Bueno, a lo mejor si se hubiera ido tu abuelo, tú no estabas aquí, porque tampoco eras originaria de aquí, u originario. Ocurre un poco en todas partes, ¿no? Sí, nosotros somos muy así. Tenemos la idea maravillosa y romántica de que Toledo era la convivencia perfecta entre... Sí. no era la convivencia perfecta entre las tres culturas. Sí, o sea, en realidad eso es un poco una idea... Cuando estaba Alfonso X el Sabio, aquello era un paraíso, un crisol de culturas en paz. Tenían sus más y sus menos. Siempre. Sobre todo muchos menos. Muchos menos que más. Bueno, ¿qué tienes en mente para el futuro? Estuvimos hablando, ¿cómo lo llevas? Como ya lo hemos comentado, tengo un bizcocho a punto de salir del horno. Estoy ya en el último capítulo, lo que pasa es que estoy un poco perreando porque me da un poco de pena. Siempre cuando voy a acabar una novela me da un poco de pena despedirme de... eso lleva un trabajo de muchos meses y a mí me da un poco de pena despedirme de ellos. Pero bueno, le quedan 2 asaltos. La semana que viene está fuera. Bueno, tú eres un... Está fuera el borrador. El borrador. Luego viene la tarea. Luego viene la postproducción, que es mucho peor. Tú que eres un gran lector y que además lees muchas de las cosas que recibe la editorial, ¿cómo ves el nivel? ¿Cómo veo? El nivel de lo que te va llegando. ¿Hay esperanza en lo que viene? Yo creo que sí. Venía en el tren y venía con José Antonio, el editor de Esqueleto Negro, y se lo venía diciendo. Digo, parece que últimamente veo Yo pensaba que ya estaban extinguidos. Gente con un libro en la mano, antigua, yo hace 15 años
trabajaba en el barrio de Salamanca y venía la gente leyendo en el metro y ya desaparecieron. Ahora toda la gente va mirando el móvil. Sí. Los cuentas y dices 7 y de 7 a 5 van mirando el móvil y los otros 2 van durmiendo. ¿Tendrá sueño? Sí. Bueno, sí, no, parece que otra vez está apareciendo el lector en el transporte. Me ha ocurrido alguna vez que alguien me ha dicho, uy, me he pasado de parada de metro porque estaba tan entretenido leyendo. Entonces, pues sí, parece que otra vez vuelve la gente a leer. Esperemos que además vuelvan a leer con un poco de criterio, que no se dediquen solamente pues, a literatura, entre comillas, basura, sino que le den un poco más de relevancia a obras con algo más de contenido social y emocional, ese tipo de lectura que no nos viene mal. Es que al final es difícil porque como el soporte físico tiende tanto a desaparecer, es tan complicado encontrar una buena librería, cada día van quedando menos, y Madrid todavía que es una ciudad grande, pero en pueblos es muy complicado comprar libros. Es está complicado, en realidad. Es hoy todo que por pedirlo. Vivimos en un mundo tan efímero, que todo dura 3 horas, está todo complicado. No es fácil. Un cambio de paradigma, al final. Sí, además las redes sociales, todos lo sabemos. Uno se hace una foto en calzoncillos y el impacto de la foto dura 24 horas. Sí, te lo digo por experiencia propia. En fin, ¿te has hecho foto en calzoncillos para Instagram? Sí. Muy bien, Vidal. Pues nada, muchas gracias por tenerte aquí otra vez. Ya sabes que estás en tu casa. Muchas gracias a vosotros, encantado de estar aquí siempre. Cuando termines el otro y lo tengas ya editado, te espero aquí. Por supuesto. Vale, muchas gracias, Vidal. Gracias a vosotros, a todos. Este mes de abril, la editorial Esqueleto Negro nos trae estos 4 fantásticos autores, que son de estos 3 libros que veis aquí, más el que está aquí detrás mía, en la pantalla. Y yo os recomiendo que no os perdáis ninguno de los programas, porque la verdad que las entrevistas han quedado muy, muy chulas. Y por supuesto que entréis en la web de Esqueleto Negro y echéis un vistazo, que aparte de estos 4 libros tienen un catálogo súper extenso. Esqueleto Negro, y aquí os dejo las portadas de estos 4 libros. Bueno, para terminar Enigmas de la Historia esta semana, nos acompaña nuestro amigo Antonio Checa. Antonio, bienvenido. Bien hallado, Roberto. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien. Lo único que te digo que mañana a las 12 tengo un compromiso y detrás de la catedral. ¿Qué tienes? En este programa creo que la gente lo entenderá, es una cuestión de honor. Bueno, pues vamos con esa cuestión de honor. ¿Qué nos traes hoy? Pues mira, hoy vamos a hablar de los duelos, o lances entre caballeros, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de los duelos me estoy refiriendo a una costumbre que prácticamente pervivió hasta la primera mitad del siglo XX, aunque hay algunos casos, algunos pocos duelos muy contados en la segunda mitad del siglo XX, y estamos hablando pues lo que hemos visto en tantas películas, en las cuales pues de repente 2 caballeros quedan en un sitio en concreto y uno de los 2 puede no salir. Claro, porque ¿qué era un duelo realmente? Vale, los duelos son muy antiguos, ¿de acuerdo? Los duelos los podemos rastrear en la Edad Media o antes, las ordalías, el juicio de Dios, pero el duelo que tenemos todos en la mente, el duelo que tenemos todos en la cabeza, es el duelo tal como quedó codificado a finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX. El duelo o lance entre caballeros. Un conflicto entre 2 personas que en un momento determinado uno se considera ofendido y exige una reparación y el otro se la da. El duelo podía ser de muchas diversas formas, según el nivel de la ofensa. Claro. Pero, en todo caso, el duelo podía suponer pues, un duelo a muerte. Me considero tan ofendido que esto es algo que solo se lava con sangre. El duelo podía ser a primera sangre.
Primera sangre, sencillamente nos Era batimos, más nos habitual, ¿no? enfrentamos. Seguramente. O bueno, depende de la mala leche, ¿no? No, hombre, depende de muchas cosas, ¿de acuerdo? Pero por regla general, cuando estamos hablando del duelo codificado, el duelo está tan codificado que lo que se procuraba es que no se convirtiera nunca en un asesinato. Claro, porque esto tenía sus reglas. Tenía sus reglas, tenía sus pautas. De hecho, si nuestro realizador empieza a ponernos imágenes, yo creo que con las imágenes se verá muchísimo mejor. ¿De acuerdo? A ver, un duelo no es una pelea callejera, Sí. aunque sea con sable, como saquen estos dos caballeros en una magnífica película que es Los duelistas, de Ridley Scott. De las mejores películas históricas de recreación de las guerras napoleónicas que hay. Esto no es un duelo, porque esto a fin de cuentas es que... Es una pelea, es una riña callejera. Correcto, son dos que se han cabreado y dicen, venga, Tira. a la calle y tal. Eso creo que tú y yo alguna vez lo habremos hecho Sí. en nuestra época juvenil, ¿verdad? Más de una. Efectivamente. Entonces, esto no es un duelo. No es un duelo tampoco, por ejemplo, si vamos sacando más imágenes, no es, por ejemplo, un duelo las muchas escenas que vemos de pelea navaja en Curro Jiménez, aunque a veces efectivamente sí que tienen ciertas características de duelo, porque no deja de ser un reto aceptado. Claro. Es decir, tú y yo, saca tu navaja, saco la mía y vamos a ver quién sale de aquí con vida. No es tampoco un duelo, el famoso duelo a garrotazos de Goya, y fíjate tú que aquí esto sí que hay una pauta. Estos son duelos que están documentados y eran reales. Consistían en que te enterraban la rodilla, Sí. te ponían una estaca a un lado, al otro otra estaca a otro, y a la voz de adelante se agarraban las garrotas y era pues prácticamente hasta que el uno mataba al otro, ¿de acuerdo? Esto también era un duelo, pero era un duelo popular, Sí, ¿vale? era menos de caballeros. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando finalmente ya el duelo queda codificado, el final del siglo XVIII, el siglo XIX, es lo que se llamó lance entre caballeros. Duelo entre caballeros. Se hacía entre personas de las clases sociales altas, bien de la burguesía, bien de la aristocracia, sobre todo de la aristocracia, y ahí ya con todo un conjunto de normas, parafernalia, toda una serie de reglamentaciones. De hecho, si sigue avanzando nuestro realizador, podremos incluso ver que se llegaron a editar libros. Aquí tenemos, por ejemplo, una pelea navaja del gran Curro Jiménez. Grande, un grande. Total, si alguien quiere ver una buena pelea navaja, que vea los episodios de Curro Jiménez, son maravillosas, todas, así de claro. Pero luego ya, pues en el siglo XIX, ya empiezan a publicarse los manuales de duelo o manuales de lances entre caballeros, que muchos de ellos se convirtieron en auténticas Biblias a las cuales la gente acudía para saber cómo debemos batirnos en duelo con garantías. Claro, porque, a ver, ¿por qué se daban? Tendría que haber un código. ¿Por qué se podía dar un duelo? ¿Por cualquier cosa o...? El duelo podía darse por, básicamente era que tú te consideraras ofendido, ¿de acuerdo? Pero podía ser por un comentario despectivo sobre tu virilidad. Podía ser un comentario despectivo sobre una dama con la cual tenías relación. Podía ser por los temas más diversos habidos y por haber. Este que tenemos aquí es el maravilloso, digo maravilloso porque para la época lo fue, Lances entre caballeros de Carabaña. Este fue, además el título es total, Código de Honor de España. Esto fue la Biblia para todos los matachines del siglo, a partir del año 1900, que es cuando se publica. Era prácticamente la Biblia, es que se establecía cómo era el duelo a sable, cómo era el duelo a pistola, cómo debía ser el duelo a primera sangre, quién debía ir, quién no debía ir, etcétera, etcétera. Todo muy, muy regulado. Está todo muy reglado para que luego no tuvieras problemas con la justicia, claro. Con la justicia ibas a tener problemas sí o sí. ¿Sí? A ver, el problema del duelo es que, sobre todo a partir del siglo XVIII ya, el Estado empieza a verlo con muy mala mente. ¿Por qué? Como dice Max Weber, el Estado quiere monopolizar la violencia. Sí. Si tú tienes una querella contra alguien, tú no te tomas la justicia por tu mano. Tú acudes a mí, que yo soy papá Estado, y yo lo resuelvo. Claro. ¿Vale? Pero ¿qué ocurre? Que estábamos con los convencionalismos sociales. Y los convencionalismos sociales te exigían Claro. que fueras a Claro, duelo. la costumbre y la presión. La costumbre, la presión, etc. Los duelos estaban prohibidos por ley. Lo que ocurre es que el propio código, los propios códigos penales, sobre todo los del siglo XIX, distinguían, decían, es que no es lo mismo un asesinato, un Claro. homicidio, que esto. ¿Por qué? Porque aquí tú tienes a dos personas que motu propio Claro. se están poniendo en riesgo con padrinos que han negociado el enfrentamiento, y si el duelo se hacía muy bien, incluso podías tener hasta un médico
podías tener hasta un confesor, en fin, Claro, lógicamente. Lógicamente, y también en el caso de este caso, por ejemplo, en el caso de los duelos a espadas, si seguimos avanzando, tenías incluso un maestro de armas que en un momento determinado, el maestro de armas, según los que hubieras pactado, podía parar el duelo y decir, señores, el honor se ha cumplido. ¿Por qué? Porque si tú has pactado a primera sangre, un duelo a primera sangre, Claro, pues ahí y se el otro acabó. ya está, hay que pararlo. Por ejemplo, aquí lo puedes observar. Aquí el maestro de armas está parando a uno de los duelistas. O sea, me parece una cosa maravillosa. Ah, bueno, bueno, pero el problema está en que todos estos duelos, ya te digo que la sociedad es que realmente con ella tenía serios problemas, porque por un lado estaba casi la obligación social de batirte en duelo, y por otro lado la consideración cada vez mayor de que era una barbarie y que no tenía sentido, porque estadísticamente la mayoría de las veces el que moría era ¿quién era? Claro. El ofendido. El ofendido. El Sí, ofendido. Porque el que hacía la ofensa, si era muy hábil, o bien con la pistola, o bien con la espada, podía ofender a quien quisiera. Podía ofender a quien quisiera. Generalmente el ofendido podía elegir el arma, ¿de acuerdo? Lo que ocurre es que siempre había que pactar qué tipo de arma. Pues si tú eras un etcétera, caballero y él era un militar experimentado. Bueno, te podías dar sorpresas, porque por ejemplo, en un duelo, tú sabes a Ramón Campoamor, el poeta. Sí, sí. Bueno, pues Ramón Campoamor, gran poeta, a nuestras tatarabuelas les volvía locas con sus poemitas, hoy día pues no es tal. Bueno, pues tuvo un duelo con un almirante. El almirante se pensó, a este me lo cepillo. a este me lo cepillo, es este que va por ahí leyendo poesías a mis sobrinas. Bueno, pues fue Campoamor y le abrió la cabeza de un sablazo. Y a tomar viento. Y a tomar viento, ¿de acuerdo? O sea, es que es así. No te podías fiar porque corrías un riesgo serio, ¿de acuerdo? Había veces en que también, y yo ahí, sobre todo, pues para lo que era el ambiente de esta época, yo recomiendo muy mucho la lectura de esta novela, El maestro de esgrima, de Pérez Reverte, sobre todo porque Pérez Reverte, no todo lo que ha escrito es bueno, pero esta novela muestra que se documentó muchísimo, muestra muy bien el espíritu de la época, y hay momentos que yo lo leía y es que te daban ganas de coger un florete. O sea, Sí. es que es así. Yo es vi así. hace poco una película francesa que el título era similar, y yo creo que no estaba basada en la obra de Pérez Reverte, y me encantó. ¿Cuál? Se llamaba El maestro de esgrima, o Sí, sí, sí. era muy similar, es francesa, y no tiene mucho tiempo, Ujú. y me encantó muchísimo. Además, la vi en el Teatro de Rojas en Toledo, que hacen Sí. ciclos de cine, imagínate qué escenario, el teatro, para verlo, y salí yo con ganas también de De batirte en duelo, ¿no? de batirme en duelo, pero nadie me ofendió por el camino a casa, así que ya... Ah, te quedaste con las ganas. Pero yo amigo iba Roberto. buscando, iba buscando. Te quedaste con las ganas. Entonces, claro, el problema de todo esto es que finalmente con los duelos, pues la verdad es que según fue pasando el tiempo y sobre todo ya según fue avanzando el siglo XX, cada vez se veía como algo más anacrónico, ¿de acuerdo? Sí, lógico. Pero obligado. Y de hecho, pues bueno, he sacado aquí algunas fotos de algunos duelistas famosos y de algunos duelos especialmente famosos que hubo en España. Aquí tenemos un cuadro muy célebre de la época que se titula El duelo interrumpido, porque es que, claro, el caso de los duelos, aquella sociedad era tan hipócrita en este tema, que es que, por ejemplo, tú cuando lees noticias de prensa de la época, dicen, el señor marqués de tal y el señor marqués de cual quedaron para jugar a esgrima. El señor marqués hirió gravemente al conde. O sea, todo el mundo sabía perfectamente que era un duelo. Pero sí, luego aparte, había la obligación por parte de las autoridades de parar el duelo. Claro, Pero porque era ilegal. era ilegal, pero realmente la gente, las autoridades miraban para otro lado. Porque era una costumbre. Era una costumbre, era una costumbre. Y de hecho, no aceptar un duelo podía suponerte la ruina política. Hubo un caso célebre que fue del general Aguilera, y es un caso ya tardío, de 1920. El general Aguilera se discutía con él sobre posible golpe de Estado, y el tío pues se presentaba en el Congreso de los Diputados insultando a los diputados, insultando a los ministros, y de repente un ministro se enfadó, fue hacia él y delante de toda la Cámara le pegó dos bofetadas. Claro, todo el mundo esperase que el otro le mandara los padrinos, pero no lo hizo. Eso acabó con la carrera del general Aguilera, ¿de acuerdo? ¿Ves que era una falta de valentía? Era una falta de valentía total que no se podía tolerar. Al mismo tiempo, era una ilegalidad, pero es que la sociedad lo demandaba. Aquí tenemos las célebres pistolas de duelo. Las pistolas de duelo hay que decir que habían de diversos tipos.
y también era una cosa que se pactaba. Tú podías morir en un duelo, con estas pistolas tú podías morir. Lo que ocurre es que se pactaba la distancia a la cual se disparaban y también se pactaba el tipo de pistola. Podía ser pistola de cañón rayado o no. Claro. Es decir, pistolas más precisas o menos precisas. Esto, pues, por ejemplo, llevaba a que en ocasiones pues, se batían, se pegaban, pero que se pegaban los 10 tiros pactados y no lo acertaban. Entonces, por ejemplo, hubo un caso, un duelo de Blasco Ibáñez, el escritor Blasco Ibáñez tuvo un duelo, y tuvo un duelo así en Carabanchel, además, donde grabamos aquí al lado. nuestro programa. Bueno, pues resultado, todo el mundo sabía que Blasco Ibáñez iba a tirar un duelo en Carabanchel con otro, y que o no, pues fue gente. Todo el mundo lo sabía. Da igual, estaba prohibido, pero se iba. Bueno, ¿qué ocurre? Se pegaron los tiros de rigor, pero ninguno acertó. Y cuando vieron la gente que salía Blasco Ibáñez y el otro y que ninguno le había pasado nada, empezaron a silbarles, a decirles, pero tío, ¿de qué? Bueno, pero la ofensa ya está saldada. Se supone que con esto la ofensa está saldada. Aquí tenemos el duelo más famoso de nuestra literatura, que es el duelo de la regenta, ¿de acuerdo? Y que además aquí se ve que ya claramente es la crítica, porque fíjate tú, el ofensor y el ofendido, que muere el ofendido. Es que la propia sociedad se daba cuenta de que no tenía sentido. No tenía justicia. No había justicia en el duelo realmente, porque muchas veces, realmente, incluso había veces que había duelistas que te dabas cuenta que utilizaban el duelo como una herramienta para amedrentar, incluso para hacer carrera, para hacer más, etc. Por ejemplo, si seguimos avanzando, tenemos otro duelista, un político que fue duelista, muchos duelos, Alejandro Lerroux. Lerroux se batió varias veces en duelo, Lerroux ha pasado a la historia. Bueno, antes vamos a hablar, este fue quizás de los duelos más escandalosos que hubo en España, fue el duelo de 1904 y fue un duelo que enfrentó a un marqués y un militar. ¿Por qué? ¿Por qué se batieron? Bueno, este es el señor marqués de Picman. La verdad es que el marqués era bastante tronado, era el típico señorito sevillano que vivía a todo tren. Y a base de deudas, le pidió en cierta ocasión a este otro caballero, García Paredes, un militar, le dijo, oye, mira, ¿no conoces a alguien que me pueda prestar dinero? Dijo, sí, hombre, sí, no hay problema, yo te voy a presentar a tal. Le prestó el dinero, hasta aquí todo bien, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que empezaron a correr rumores. Y un rumor que dicen que dijo que él se cobraba los intereses del préstamo con favores con la marquesa. ¡Ole! Bueno, ¿qué ocurre? Llegó esto a oídos del marqués y le ofendió. Y se presentó en el Teatro Cervantes de Sevilla y delante de todo el Teatro Cervantes de Sevilla le cogió al militar y ¡plas, plas! 2 bofetadas en la sala de butacas. Evidentemente aquello pues no podía quedar en un escándalo y evidentemente eran todos conscientes de que aquello se iba a acabar con un duelo. Claro. Fue escandaloso porque es que fue en el Teatro de Sevilla, todo el mundo sabía perfectamente lo que iba a pasar, hubo una auténtica conmoción en la sociedad de la época, porque es que además nadie hizo nada por evitarlo, el gobernador civil dijo que ese fin de semana se iba, luego fue todo tan escandaloso que luego ya cuando se batieron en duelo, pues el militar se cargó al señor marqués, y aparte que es que este era un duelo a muerte real, porque la ofensa era gorda. La ofensa era gorda y además es que para los dos estaban muy ofendidos. Pero es que este duelo era impresionante porque primero acordaron que la distancia fuera la mínima. Y aún en el caso de que fallaran las pistolas, llevaban sables. O sea, que era muerte sí o sí. Era muerte, o sea, el duelo realmente era a muerte, era muy difícil pararlo. Bueno, pues el resultado fue que el marqués muere. El marqués Caput. Y aquello fue un auténtico escándalo, porque es que además empezaron a decirse cómo es posible que las autoridades hayan dejado pasar esto. Luego además hay otra cuestión, y es que la Iglesia no aceptaba el duelo, impedía que un duelista, que alguien que hubiera muerto en duelo, se le enterrara en sagrado. Pero era el marqués. Y había cumplido con los códigos de honor de su época. Bueno, pues en el entierro, cuando iban a entrar en el cementerio de Sevilla, el capellán dijo, ¡no puede ser! Pues la multitud dijo, ¡sí puede ser! Bueno, pues entraron todos a mansalva en el cementerio, el pobre capellán intentando que no pasaran, pero les dio igual y le enterraron en sagrados. Y es que punto. Aquello fue un auténtico escándalo. Madre de Dios. Aquí me lo he querido traer porque este fue un caso también que fue bastante sangrante,
y nunca mejor dicho, Sí. porque fue un mártir de la libertad de prensa, Augusto Suárez de Figueroa. Sí. El periodismo en aquella época era un periodismo de riesgo. Sí. De tal forma que si un periodista decía algo que podía ofender a alguien, tenía que tener en cuenta que podía ser retado a duelo, y generalmente los periodistas consideraban que se debía aceptar el duelo. Pues bien, Augusto Suárez de Figueroa aceptó un duelo y murió. Es el último periodista que murió por esto. A partir de ahí fue también bastante escándalo y ya pues entre los periodistas empezó a haber el acuerdo de se acabó, no vamos a entrar a esto. No vamos a entrar a esto. Igual cuando la muerte del marqués de Pickman se crearon ya ligas antiduelo. Decían, no, esto hay que terminarlo de una vez porque es que esto no tiene sentido. Que ya tiene que llegar una época que puedas creer en la ley. Debes creer en la ley, efectivamente. Luego, aparte que, claro, el tema de los duelos empezaba a verse muchas veces que ya era poco honroso. Por ejemplo, la Rux, el que estábamos hablando antes, bueno, aquí tenemos a Blasco Ibáñez, el gran Blasco Ibáñez, gran novelista, que después de jugarse la vida, encima le silban acusándole de cobarde. Si no se ha acertado, no se ha acertado. Pero... No se ha acertado, ¿qué querían ustedes? Que muriera alguien sí o sí. Efectivamente, ¿no? Pues Blasco Ibáñez, gran novelista y gran duelista también, se enfrentó varias veces a duelo. Luego, por ejemplo, Alejandro Lerroux también tuvo varios duelos. Además, con Alejandro Lerroux ya empezó a verse un poco que ya, porque en cierta ocasión Lerroux era un corrupto total, ha pasado a la historia como un gran corrupto, y en cierta ocasión, pues bueno, le estaban reclamando dinero, él decía, ¿cómo os atrevéis a reclamarme dinero? ¡Yo soy un caballero! Sí, porque luego era muy orgulloso. Correcto, dijo, exijo una satisfacción. Y al que le estaba diciendo eso, hace 20 años le hubiera dicho, hombre, don Alejandro, en esa ocasión le dijo, perdone, vengo aquí a reclamar dinero, déjese de tonterías. Sí. ¿De acuerdo? Efectivamente. En todo caso, pues ya seguimos avanzando, y ya pues, por ejemplo, hubo casos realmente curiosos. Aquí tenemos el caso de Manzanetti. Manzanetti le he querido traer porque fue uno de los grandes toreros de principios del siglo XX, y también protagonizó un lance, pues bueno, con un periodista, no le gustó lo que el periodista dijo de él, le tachó de cobarde, y el tío le mandó a sus padrinos, el periodista dijo que él no aceptaba el duelo y que no se iba a batir. Y fue al café donde estaba el periodista y dijo, ¡es usted un cobarde! Y dijo, señor Manzanetti, ¿no comprende usted que si yo acepto el duelo sí o sí voy a acabar mal? Pero, ¿cómo quiere usted decir eso? Vamos a ver. Si yo le mato a usted, dirán la prensa, al fin cogieron a Manzanetti. Si usted me mata a mí, dirán, la última estocada de Manzanetti. Yo es que voy a quedar como un cornudo sí o sí. ¿Cómo quiere usted que me mata? Bueno, pues Manzanetti se quedó blanco y dijo, pues tiene usted razón, y acabaron los dos tomándose unas manzanas. Bueno, ni tan mal, ni tan alegremente. Mal. Bueno, me había puesto código de honor y normativas de duelo. Sí, lo que hemos comentado antes, todos esos conjuntos de normativas. O sea, la ofensa y el desafío, intervención de padrinos, elección del arma, lugar y condiciones, desenlace y consecuencias. Es que me parece brutal lo regido que podía llegar a estar. Estaba muy, muy regido. O sea, no me he traído el ejemplar, pero es que el manual de Lance entre Caballeros de Carabaña es que son 200, 300 páginas. No es que lo que dices tú es una Biblia. Es una Biblia, y es que había gente que era auténticamente versados y que eran buscados como jueces de duelo. Y es que sí, porque... Luego, aparte, es que ya te digo, que es que también la sociedad, según fue avanzando el tiempo, le fue perdiendo el respeto y fue considerando cada vez una costumbre más bárbara que había que erradicar. Pero seguimos teniendo duelos documentados. Pues, por ejemplo, uno de los últimos duelos que tenemos es en 1900, el último duelo documentado en España. Venga, a ver cuándo me atreves a decir una fecha. Venga, 1950. Ahí hubo un intento de duelo. En los años 50. Sí, pero hubo un intento, pero que no llegó a cuadrar. El último duelo documentado, al menos que yo sepa en España, es de 1930. Pues está bien, que fue un hijo de Primo de Rivera con otro que había presuntamente ofendido a su padre. 1930. Luego vamos teniendo otros intentos de duelo, vamos teniendo otros casos. En 1940, otra vez Miguel Primo de Rivera se ofendió con Pemán, José María Pemán, el escritor Pemán, le mandó una carta totalmente ofensiva, y Pemán, totalmente fuera de sí, que ya es difícil imaginarse a Pemán fuera de sí, pero Pemán le mandó sus padrinos y exigiéndole un duelo. Ahí estamos ya hablando de 1940.
Es que también Primo de Rivera, menudo carácter tenía. Este es el hermano. Bueno, eran soberbios ambos. Eran muy soberbios. Bueno, pues ahí intervino Franco diciendo, oye, no, por favor, no, porque de verdad es que esto es un escándalo. Y luego me vas a traer el del glorioso mutilado. El del glorioso mutilado, efectivamente. Eso es brillante, me parece una barbaridad. Pero es que lo del glorioso mutilado ya es surrealista. Sí. Fue más o menos glorioso mutilado, Millán Astray, fundador de la Legión. ¿De qué año hablamos? Pues estamos hablando de finales de los 40. Pues el tío se enfadó con Santiago Bernabéu. Santiago Bernabéu le vino a decir, oiga, mire usted, en el palco del Bernabéu no se puede comportar así. Sí. Y dijo, ¿pretende usted que dar lecciones a un caballero legionario? ¡Exijo una satisfacción! Y ahí otra vez, pero el Millán Astray estaba dispuesto a batirse, yo no sé cómo, la verdad, porque no, solo tenía un brazo. Ni cómo ni con qué, pero... Claro, y ahí, pero Franco también intervino y le dijo a Millán Astray, mira, déjate de tonterías, porque es que de entrada es que lo que vais a hacer los dos es el hazme reír. Sí. Hubo otra carta de desafío en 1950, concretamente de un militar a un periodista, y ahí la verdad es que el periodista también fue muy gracioso, porque el militar le mandó a sus padrinos, menos días, somos los padrinos de tal y queremos tal. Dijo, miren ustedes, no sé a qué han venido porque yo ya estoy bautizado. O sea, realmente ya en la sociedad española, desde 1930, ya prácticamente no hay cartas de duelo, sentido, pero no. Ya no y aparte sé. Que ya se ven como asesinatos. Aunque eso sí, ¿cuándo crees tú que es el último duelo documentado que tenemos? Aquí tenemos Pemán, he querido traer una foto Pemán con Suárez para que nos demos cuenta que todavía en los años 70 podíamos encontrarnos con hombres gentes que habían escrito, que habían querido realmente retarse el duelo. Es una barbaridad. Sí. Pues, ¿cuándo te crees tú documentado el último duelo en Europa Occidental? Es que me espero cualquier cosa de la civilización que vivimos. Te digo, los años 80. No, Francia, 1967. Es el último duelo documentado y fue un duelo a espada. ¿A espada? A espada. Y yo mañana a las 12 he exigido una satisfacción a cierta persona que ha dicho que un libro mío es malo, entonces le exijo una satisfacción y mañana a las 12 me veré con él. No sé si nos veremos en un próximo programa. ¿Con qué arma? Eso, querido amigo, yo siempre soy arma blanca. Me encanta Curro Jiménez. Así que nada, Roberto. Muy bien, pues muchísimas gracias, Antonio. Ajá. Y a ustedes nada más. Nos vemos la próxima semana con más enigmas de la historia. Muchas gracias. Bueno, voy a interrumpir Enigmas de la Historia, mi programa, porque nos han dejado aquí esta variedad de quesos fantástica de Señorío de Monesterio en Badajoz. Son quesos de autor, quesos artesanos, son todos de cabra y tienen una variedad fantástica. Este, por ejemplo, es con pimentón dulce, hay uno con jamón ibérico, lo tenéis también con vino dulce, una maravilla, todos quesos pasteurizados, ¿vale? Ahora que hay mucho problema con los quesos artesanos y no son pasteurizados, este es pasteurizado. Y encima cuidan el medio ambiente. Como veis, las cortezas son naturales, no llevan nada de parafina ni nada por el estilo, con lo cual son muchísimo más saludables. Así que yo os recomiendo cualquiera de la variedad que tenemos aquí. De hecho, he interrumpido el programa y lo voy a seguir interrumpiendo porque me voy a poner a probarlos todos. Ya les digo, Señorío de Monesterio, quesos de autor de Badajoz.